Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Voy a hacer una pequeña introducción un poco de cómo vamos a funcionar. Esta manera de trabajar, bueno, el Zoom no es el habitual, es el formato web, con lo cual no podéis participar ni activar el audio directamente. Si os fijáis abajo a la derecha hay un chat de preguntas y respuestas. Si tenéis dudas durante el desarrollo de nuestra charla, las escribís ahí abajo y luego al final del todo tendremos una ronda de preguntas y ahí sí que podremos activar el audio. Voy a empezar, vamos a presentar el proyecto. El objetivo de este webinar es sobre todo presentar el proyecto, explicaros un poco lo que estamos montando y cuál es la propuesta desde el proyecto, con la idea de buscar colaboraciones con otras regiones, con otros proyectos y con otros seguimientos y sinergias futuras. Yo soy Ramón Pérez de Ayala, soy el director del proyecto, trabajo en WWF. En el equipo de WWF está también Ana Santamaría, que es la coordinadora del proyecto, y Tamara Burgos, que es la técnico de formación y análisis de datos. Y luego Fernando Silvestre, que es de la Fundación CBD Habitat, pero que es también parte del equipo coordinador del proyecto. Voy a hacer yo primero una breve presentación del live. Después hablaremos de las metodologías generales que vamos a proponer. Pasaremos en más profundidad a las metodologías de seguimiento poblacional y después una breve introducción a Smart y cómo estamos utilizándolo dentro del proyecto y cuál es el flujo de datos que proponemos. Como todos sabéis, bueno, el proyecto es evidente con el nombre que tiene, que el protagonista es el conejo de monte. Nosotros venimos trabajando desde el 2000 prácticamente con el conejo como presa del lince ibérico. Lo que pasa que llegó un momento a principios de la década pasada que nos dimos cuenta que el trabajo que estábamos haciendo era a microescala y que teníamos que subir de escala y tratar a la especie como protagonista principal. Desde el 2015 en WWF hemos estado presentando proyectos cuyo único objetivo era la gestión del conejo. Pasa. Como os he comentado, bueno, el conejo es una especie clave en el ecosistema mediterráneo. Hay casi 40 especies que depredan sobre él. Podríamos decir que en España literalmente todo bicho viviente depende del conejo y come conejo. Además, es un ingeniero del ecosistema porque modifica los hábitats y modifica la composición florística, bueno, aparte de crear refugio para otras muchas especies. Pero es que además es la principal especie de caza menor y mueve muchísimos fondos económicos y, por otro lado, es la especie que más daños causa a la agricultura. Más del 50% de las indemnizaciones que pagan los seguros agrarios se deben, por fauna, se deben a los daños del conejo. El proyecto LIFE es un LIFE de gobernanza, con lo cual no tenemos acciones sobre el terreno. Eh, Se trata principalmente de llegar a consensos y poner en marcha iniciativas. Estamos trabajando también mucho en formación, pero no hay nada sobre el terreno. Como ya sabéis, los LIFE los cofinancia la Comisión Europea y cada uno de los socios tiene que poner parte de ese presupuesto. En este caso es un 55% cada uno de nosotros. El proyecto en total son 2,5 millones. Nos hemos centrado en la parte sur de la península, principalmente por inercias que venían del lince y porque no dábamos más de sí, no podíamos abarcar toda la península. Las regiones que están representadas es Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y el sur de Portugal, aunque Portugal en realidad está entero. Somos 15 socios, WWF coordina el proyecto y luego hay 4 administraciones, 5 entidades de investigación y 5 ONGs. Dentro de las ONGs, además, están incluidos tanto el sector conservacionista como el cinegético y el agrícola. Esto es una gran fortaleza del proyecto porque están representados todos los intereses y las propuestas que tenemos ya contemplan todos los puntos de vista y están ya discutidas.
Por otro lado, es un poco psicótico también llegar a consensos y ponernos todos de acuerdo. El proyecto tiene tres objetivos principales. Por un lado, conocer el estado de las poblaciones de conejo, no solo el estado de sus poblaciones, sino también el estado sanitario y el estado de los daños que causan a la agricultura. Si queremos gestionar la especie, lo primero que tenemos que saber es cuál es la realidad, dónde están y cuántos son, digamos, y sus tendencias. Por otro lado, queremos realizar una recopilación de buenas prácticas de gestión tanto para fomentar las poblaciones en unos sitios como para prevenir los daños en otras. Y todo esto con un paraguas, digamos, de un sistema de gobernanza que incluya progresivamente a todos los actores clave. El proyecto empezó a finales del 2021. Esos 3 meses era un poco para poner en marcha todos los temas burocráticos y los contratos. Eh, en la parte de seguimiento de poblaciones, durante el 22 nos centramos en ponernos de acuerdo y tener una propuesta de metodologías. Durante el 23, acabar con esos análisis y empezar con la formación. Y durante el año 24, la idea es finalizar la formación y realizar un censo. Respecto a las buenas prácticas, en el primer curso, ahí, digamos el 22-23, estuvimos trabajando en toda la parte de buenas prácticas de fomento a las poblaciones y este curso 23-24 nos estamos centrando en la parte de prevención de daños. De hecho, en un par de semanas tenemos unas jornadas en Albacete centradas en este tema que si todavía está abierta la inscripción, si queréis apuntaros, seréis bienvenidos. Una vez que hayamos consensuado todas esas buenas prácticas, estamos trabajando ya en identificar posibles líneas de financiación, con la idea de, al final del todo, tener un listado de qué es lo que se puede hacer en cada uno de los casos, cuáles son las medidas más adecuadas y de dónde se pueden sacar fondos para esto. Por último, el trabajo de gobernanza lo hemos articulado a través de un grupo de trabajo ibérico, que por sus siglas en inglés lo llamamos ERIC. Em, ya está en marcha desde el comienzo del proyecto. Hemos estado formando parte todos los socios del proyecto. Paulatinamente se va incorporando el mapa, que ya forma parte integral del comité desde hace bastante tiempo, y ahora se están incorporando nuevos socios, como por ejemplo COAG y Araba-Caza del norte. Em, la idea es que al final del proyecto este grupo de coordinación siga funcionando solo. Bueno, solo no, siga funcionando y que lo coordine ICNF de Portugal y el mapa en España. Ya os doy paso a las metodologías. A Tamara, no, Fernando. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Voy a contar ahora lo que es la metodología general y el objetivo que tenemos de hacer un censo ibérico de las poblaciones de conejo. Como ha dicho Ramón, el proyecto es ibérico. Nuestro socio quizás más importante sea Portugal, por mapa, bueno, pero desde luego nuestra visión es esta. Bien, como ha dicho Ramón y dice el título del proyecto, el objetivo de Iberconejo es mejorar la gestión del conejo. Para eso necesitamos datos y estos datos pues tienen un problemilla, que es la diversidad de metodologías que tiene la península ibérica, reflejo de la diversidad regional. Tenemos pues, un montón de autonomías, dos países. Incluso dentro de las autonomías hay también diversidad en la recogida de estos datos. Entonces, un objetivo que nos hemos propuesto es tener protocolos comunes a nivel ibérico de gestión del conejo. La línea de acción estaría clara, basada, el problema que tenemos es el desconocimiento de las poblaciones de conejo a nivel ibérico, con lo cual estamos desarrollando acciones para consensuar y validar metodologías de seguimiento y de recogida de estos datos y aspiramos a tener como resultados pues, protocolos comunes y un mapa de distribución y abundancia del conejo a nivel ibérico. Todo esto desde tres puntos de vista, el del seguimiento de las poblaciones de conejo,
el seguimiento del estado sanitario de las enfermedades fundamentales del conejo y de la tercera pata de la silla, que son los daños a la agricultura, que nos importan también muchísimo. Es un triángulo con tres tipos de seguimiento. Bien, como he dicho, la máxima aspiración del proyecto es tener un censo ibérico del conejo de monte, tanto de distribución como de abundancia. El seguimiento a nivel de los dos países y de las comunidades autónomas y regiones peninsulares, pues se hace, pero con diferentes escalas y metodologías. En el mapa de la izquierda veis cómo hay cierta heterogeneidad en la metodología de recogida de datos. Hay algunas regiones y Portugal que tienen 4 sistemas y otros pues están todavía implementando. Entonces tenemos estas diferencias. En cuanto a la distribución, más o menos se sabe de dónde está el conejo. Tenemos mapas, por ejemplo, el del centro, que es del Atlas de Vertebrados del Ministerio de Medio Ambiente español, y más o menos por la distribución se sabe, más o menos. El problema más gordo lo tenemos en las abundancias. Tenemos unas aproximaciones que estarían reflejadas en el mapa de la derecha de las bolsas de caza menor de España, por ejemplo. Aunque ese mapa recoge todas las especies de caza menor, ya sabemos que el conejo es el 90% o más de las piezas de las bolsas de caza. Entonces, tenemos estas dos orientaciones, distribución y abundancia. La abundancia, sabemos bueno, es difícil tener un mapa con detalle, pero lo que sí sabemos es que el conejo está en disminución. De hecho, está declarado por la UICN como en peligro por las líneas de tendencia que ha tenido en los últimos 10 y más, y 70 años. Por ejemplo, la abundancia en España, con los datos de las bolsas de caza o estadísticas cinegéticas, reflejan claramente lo que he contado. La tendencia poblacional es negativa desde la entrada de la mixomatosis allá por los años 50. Poco a poco se fue recuperando el conejo y hacia los años 80, pues mira, las bolsas de caza llegaban a 8 millones de piezas, pero con la entrada de la enfermedad hemorrágica en el año, hacia los años finales de los 80, pues se derrumban las poblaciones, poco a poco se fue remontando o se fue recuperando, pero en el 2011 vuelve a entrar una cepa de enfermedad hemorrágica y volvemos a tener tendencias decrecientes. Esto hizo que la UICN pasara de vulnerable a en peligro al conejo. Hemos analizado varias regiones y aquí tenéis las gráficas de las bolsas de caza de Castilla-La Mancha, Extremadura o Portugal. Y bueno, esto va por barrios, como se suele decir, pero en general tenemos decrecimientos del 30 y casi el 90% en 10 años. El más acusado ha sido Portugal, con un decrecimiento superior al 90%, y Castilla-La Mancha el que menos, pero bueno, un 36%, aunque ya sabéis que hay, Castilla-La Mancha, por ejemplo, hay zonas de gran escasez de conejo y otras que tienen sobreabundancias. Todo esto se complica la gestión del conejo de monte en la península porque está claro, bueno, sabemos desde hace mucho que hay dos subespecies. El Oryctolagus cuniculus algirus, se le suele llamar el conejo ibérico, y Oryctolagus cuniculus cuniculus, el conejo europeo. El primero está distribuido en el tercio suroeste de la península, y el segundo desde el noreste. Y hay como una banda de hibridación que va de Galicia a Almería, más o menos. Y esto tiene bastante implicaciones en la gestión. Posiblemente las dos subespecies necesitan gestión separada y ya no digamos la zona de hibridación. Además hay implicaciones en la resistencia a las enfermedades. Quizás sea cuestión de adaptación al hábitat. En fin, que la existencia de las dos subespecies no nos complica y nos preocupa. Bien, voy a contar un poco el seguimiento que estamos haciendo. Os doy unas pinceladas del seguimiento de las poblaciones. Después os cuento un poco lo que hacemos
y queremos hacer con el seguimiento sanitario y de daños. Bueno, lo primero de aquel triángulo que he contado antes, las poblaciones de conejo en la península ibérica, intentamos hacer un seguimiento y una monitorización y hemos concluido que hay tres tipos de datos que nos pueden ayudar mucho. Por un lado, las estadísticas cinegéticas, que se llaman normalmente bolsas de caza. Después, un sistema de abundancias absolutas que lo hacemos con distance sampling. Y después un sistema de abundancias relativas que lo hacemos con las letrinas de... Estos tres sistemas tienen distinta escala, distinta serie temporal y distinta precisión, que va desde las bolsas de caza con una escala ibérica de los dos países. Tenemos series temporales muy largas, además, pero la precisión es baja, no es de mucho detalle. En cambio, las letrinas pues, nos dan muchísima precisión, pero la escala es regional e incluso local. Y intermedio, pues el distance sampling, que exige una metodología es bastante exigente de materiales y de personal, pues la precisión es muy alta, pero la escala pues es intermedia, ¿verdad? Y este sería, después Tamara os lo contará con más detalle, el seguimiento que estamos haciendo a nivel poblacional. El seguimiento sanitario le damos mucha importancia. Como sabéis, el conejo tiene dos enfermedades que regulan las poblaciones, la mixomatosis y la enfermedad hemorrágica vírica, y estamos desarrollando protocolos pasivos y activos para la detección de estas enfermedades. Esto tiene muchísima implicación en la gestión, como sabéis. Y en España está bastante avanzado este tipo de seguimiento porque, aunque es mejorable, porque hay un Plan Nacional de Vigilancia Sanitaria. En Portugal no hay como tal, pero sí que tienen una aplicación de notificación de mortalidad de animales silvestres y la estamos potenciando y estamos intentando mejorarlo un poquito también. El seguimiento pasivo, en realidad lo que queremos es detectar, aunque sea oportunistamente, a las cepas que están en circulación, la entrada de enfermedades. En España, las enfermedades, las dos enfermedades son de declaración obligatoria, pero hay margen de mejora. La representatividad espacial es heterogénea y regiones que tienen más declaraciones, otras no, hay que trasladar los protocolos a Portugal, en fin, hay margen de maniobra. Por lo menos tenemos el Plan Nacional de Vigilancia Sanitaria en España, con sus deficiencias, y el ANIMAS, que se llama así la aplicación en Portugal. En cuanto al seguimiento activo, estamos poniendo a punto una metodología creemos, bastante buena, que nos han asesorado en Portugal, en la Universidad de Oporto, y son unos papeles secantes que se mojan en sangre de los conejos cazados, o sea, necesitamos la implicación de los cazadores y esto se envía al laboratorio y nos puede detectar y cuantificar prevalencias y grados es decir, tener de manera activa un seguimiento sanitario. En realidad, el seguimiento que planteamos es integrado, es decir, es hacer un seguimiento sanitario, activo y pasivo, más el seguimiento poblacional. Esto nos daría una idea bastante buena de la tendencia poblacional en general. Y, bueno, pues si tuviéramos una red de zona centinela, de cotos centinela que nos pudiera pues, dar esta idea de seguimiento. Finalmente, la tercera parte del seguimiento era el de daños. Los daños del conejo a la agricultura nos preocupan porque crean bastante conflicto social. Y el seguimiento lo estamos basando en una primera capa, un primer nivel, que es en los datos que tiene la compañía de seguros agrarios, Agroseguro, que está bastante implantada en el mundo rural y en el agrícola y en las zonas de cultivos más afectados. A esta primera capa la sumamos las solicitudes y autorizaciones de control y caza de conejos, que es como un indicador por dónde van los daños. Estas dos capas más otras que estamos desarrollando, pues nos
dan un buen seguimiento de los daños. La aspiración y el objetivo final sería tener un sistema prealerta, es decir, ir por delante de los daños una prealerta y antes de la declaración de las zonas de emergencia cinegética. En algunas regiones se declaran este tipo de figuras o parecidas para incrementar la caza e intentar disminuir los daños. Este seguimiento nos importa mucho y estamos, por ejemplo, trabajando ahora mismo en la estandarización de los criterios para incluir o declarar las emergencias cinegéticas. Finalmente, nos gustaría tener un seguimiento de las medidas, es decir, qué funciona y qué no funciona para prevenir los daños de los conejos. Esto viene del proyecto Preveco, que fue un grupo operativo que tuvimos para ayudar a los agricultores y disminuir, prevenir los daños del conejo a la agricultura. Bueno, nos pilló la pandemia y no concluimos 100%, pero bueno, sí que sacamos algunas conclusiones buenas. Os invito a entrar en la web de Preveco ahí pues evaluamos y hicimos un seguimiento de las medidas. Desde luego lo que nos gustaría es tener un seguimiento anterior y posterior a la caza. Estamos analizando este tipo de datos si la caza, por ejemplo, disminuye los daños. Y para acabar, una aspiración final que teníamos era hacer el seguimiento del conflicto social, pero esto es muy complicado, hacerlo de forma precisa y sobre todo que nos sirviera para la gestión. En fin, esto va para arriba, la verdad que nos preocupa el conflicto y este seguimiento, pues bueno, están ahí los compañeros del CSIC dándole vueltas a cómo hacerlo. Y creo que por mi parte, por ahora es lo que os quería contar. Muchas gracias. Nada, gracias, Fernando. Bueno, ahora paso yo a comentaros brevemente, simplemente a entrar un poquito más en detalle con la parte de las metodologías que nosotros proponemos de seguimiento de las poblaciones. Y bueno, como ha comentado ya Fernando, de forma bastante resumida, pues las tres principales fuentes de datos que se proponen desde el proyecto Iberconejo serían, por un lado, las estadísticas cinegéticas o las bolsas de caza, que sería esa información que tenemos a una gran escala y una elevada serie temporal de datos a escala peninsular. Por otro lado, tendríamos los conteos directos de individuos, en este caso de conejos, con muestreos de distance, que son pues, esos muestreos a una escala más regional, pero que nos permite afinar mucho más las estimas de densidad de la especie en aquellas zonas de que hemos realizado ese tipo de censos. Y por último, pues un seguimiento mucho más local, a una escala más fina, que sería el conteo de letrinas mediante itinerarios a pie, que luego más adelante pues paso a explicar un poco brevemente cada una de estas tres fuentes de datos y metodologías. Toda esta información, la idea que, bueno, lo que estamos desarrollando es un modelo estadístico que se llama modelo jerárquico integrado, que lo que hace es ayudarnos a integrar todas estas capas de información y, por tanto, tener así unos mapas de estimas de abundancia y de distribución de la especie, combinando distintas fuentes de datos que pueden estar a distintas escalas espaciales o temporales, pero que nos da información, cada una de estas fuentes de datos nos daría información complementaria para afinar, digamos, nuestras estimas tanto de abundancia de la especie como de distribución. Bueno, en cuanto a las estadísticas cinegéticas, que sería esta primera fuente de datos que estamos utilizando en el proyecto, decir que bueno, una de las principales ventajas que tienen es que cubren pues, una elevada escala espacial, ya que, por ejemplo, en España pues, tenemos datos de estadísticas cinegéticas de más del 85% de la superficie del territorio y en el caso de Portugal pues más del 76%, ¿no? Esta escala espacial, o sea, esta cobertura espacial sería impensable con otra fuente de datos, como por ejemplo los muestreos de distance sampling, ya que logísticamente pues, sería inviable, ¿no? Realizar este tipo de censos a esta escala tan grande. Además, las estadísticas cinegéticas nos dan datos a una extensa serie temporal de muchos territorios. Tenemos información digitalizada, digamos, desde la década de los 90 o incluso datos anteriores.
Y además es importante también porque son de obligado cumplimiento, es decir, todos aquellos cotos que realicen actividad cinegética están obligados a reportar los resultados o los datos de animales cazados a las comunidades autónomas anualmente. Sin embargo, pues existe un error asociado, ¿no?, a estos datos, ya que el número de animales cazados en cada temporada pues, puede tener alguna implicación para los planes de caza. Y, por tanto, pues puede ser que esta información contenga algunos errores o sesgos. Sin embargo, pues desde el proyecto Iberconejo, pues lo que planteamos son una serie de mejoras para la recogida y el procesado de esta información de las bolsas de caza y disminuir, por tanto, algunos de estos posibles sesgos. Este es un ejemplo, ¿no?, de un tipo de formulario que proponemos del proyecto para la recogida de esta información, donde incluimos algunas variables importantes, como puede ser la tipología de caza, el número de jornadas que se emplean al año que se sale a cazar, digamos, o el número de cazadores. Esto nos daría una idea del esfuerzo cinegético, ¿no?, que sería como una medida del esfuerzo de muestreo y que normalmente los cotos no están reportando actualmente, ya que no se les obliga, digamos, a reportar esta información por parte de las comunidades autónomas, aunque algunas sí que es verdad que lo están reportando y nos han pasado este tipo de información en las memorias de caza. También hemos implementado o estamos tratando de implementar, ¿no?, que se incluya una casilla o una columna que nos ayude a interpretar los datos que tenemos como cero. En muchas ocasiones nos encontramos muchos datos de alguna especie, por ejemplo el conejo, con muchos ceros en muchos cotos que no sabemos interpretar realmente si es que no se ha cazado conejos, si es que no ha habido actividad cinegética o si es que ha habido actividad cinegética pero no sé, la especie objetivo, digamos, no ha sido el conejo. Entonces, muchas veces estos datos se tienen que descartar porque no se saben interpretar y creemos que simplemente incluyendo una casilla de si se ha salido a cazar, o sea, si ha habido actividad cinegética o no, pues nos ayudaría bastante a resolver esta duda y, por lo tanto, afinar un poquito más esta información. Bien, la segunda pata, digamos, de fuente de información que estamos utilizando en el proyecto serían estos muestreos de distance sampling que os hemos comentado ya, que simplemente se trata de realizar transectos lineales en vehículo a lo largo de caminos en los que vamos avistando, contabilizando los animales que vemos a ambos lados de nuestra trayectoria, ¿no? En este caso, conejos. Y además habría que anotar la distancia y el ángulo al que lo estamos observando. Con estos datos, pues esto nos ayudaría a utilizar los modelos de distance sampling que nos infieren o nos estiman una densidad absoluta de la especie que estemos estudiando. Vale, los transectos, pues bueno, se realizan en vehículos todoterreno de distintos tipos que nos permiten, pues algunos, instalación de algún tipo de cajas, ¿no?, de seguridad que nos aumentarían la probabilidad de avistar, pues, de forma más segura y con mayor eficacia animales en nuestros recorridos. Para la toma de datos en campo, como os he comentado, pues las principales variables que tendríamos que recoger son el número de animales avistados desde el vehículo, la distancia de observación y el ángulo al que estamos observando esos individuos. Es verdad que en algunas comunidades autónomas y en algunos protocolos, pues lo que se hace es, para evitar tomar tantos datos, digamos, se toman los datos de distancia respecto a la perpendicular de nuestra trayectoria y, por tanto, el ángulo de observación siempre va a ser de 90 grados. Y esto es una forma de agilizar, digamos, la toma de esta información, pero también nos estaría, digamos, ocasionando estimas un poquito menos precisas de densidad en este caso. Por último, decir, bueno, que es importante la motivación del personal que va a realizar este tipo de muestreos, ya que en muchas zonas, pues, por ejemplo, no se contabiliza ningún conejo en este tipo de itinerarios, ya que la especie, pues, es muy escasa o incluso no existe en esas zonas. Y desde el proyecto, pues, estamos animando también al personal, agentes de medio ambiente o administraciones implicadas en la toma de estos datos, a tomar datos también de otras especies que se pueden analizar de la misma manera y estimar también las abundancias de estas poblaciones, como pueden ser, pues, especies de carnívoros o de ungulados o de otras especies de caza menor. Bien, basándonos en, pues bueno, en la experiencia, ¿no?, previa que se tiene ya sobre la especie,
pues la propuesta que hacemos desde el proyecto es realizar al menos 2 censos a lo largo del año, 2 muestreos de distance. Uno que sería en la época de máximo poblacional, en torno a junio-julio, que coincide con el final de la época reproductiva. Y otro muestreo que sería durante el mínimo poblacional de la especie, que coincidiría con finales de enero, principios de febrero, más o menos coincidiendo también con el final de la temporada de caza ordinaria. Proponemos que se hagan al menos 2 repeticiones de estos muestreos para tener algún tipo de replicación en días consecutivos o en días cercanos, para así evitar pues, posibles sesgos o de contaminación, digamos, de otras variables, como por ejemplo cambios en la meteorología o actividad cinegética. Además, pues es importante también definir en qué momento del día vamos a hacer este tipo de censos, ya que bueno, sabemos que en el caso del conejo es una especie que principalmente se mueve durante la noche y en los picos del amanecer y el anochecer. Por este motivo, pues habría que replicar, o sea, realizar estos itinerarios o bien al amanecer o bien al anochecer y replicarlos siempre de la misma manera en cada una de las repeticiones que hacemos a lo largo del año, ya que lo que sí hemos visto es que el momento del día pues sí puede afectar bastante a las estimas que obtenemos de densidad. Entonces, si un itinerario lo hacemos la primera vez al amanecer, tendríamos que repetirlo siempre en el mismo momento del día. Y ya por último, pues contaros un poco en qué consisten los muestreos de letrinas. Como os he dicho, pues se trata de una estima indirecta de la abundancia. Nos daría un índice, que sería el número de letrinas por kilómetro recorrido. Y en este caso lo que hacemos es contabilizar el número de letrinas en recorridos a pie, bien por camino o bien por sendas. Y es un protocolo que principalmente se basa en el que ya se viene utilizando desde hace muchos años, pues con los sucesivos proyectos del LINCE, donde se muestran cuadrículas de 2,5 por 2,5 kilómetros, y esta cuadrícula se divide en 4 cuadrantes de 1,25 kilómetros, y en cada uno de estos cuadrantes se realiza un recorrido a pie de 750 metros aproximadamente, contabilizando las letrinas. Bien, en algunos casos donde estos caminos que realizamos pues pueden ser bastante anchos, los recorridos se pueden hacer zigzagueando en busca de letrinas. Pero bueno, ¿qué es una letrina, no? Pues en el proyecto hemos determinado, ya en base también a nuestra experiencia y bibliografía, que una letrina es un acúmulo de excrementos de distintos tamaños o edades, de al menos unos 20 excrementos concentrados en un punto. Vale, ya vuelvo a dejar la palabra a Fernando, que os cuenta brevemente, os habla sobre la aplicación que estamos utilizando para la recogida de esta información en campo. Cuando quieras. Muchas gracias, Tamara. Pues os quería contar lo que es la aplicación SMART. SMART significa Spatial Monitoring and Reporting Tool y es en realidad pues una aplicación informática con 3 patas también que hemos elegido para la recogida de datos. Bien, SMART en realidad es una evolución del conocido CyberTracker. Y CyberTracker viene de un invento de unas tablets que hizo Luis Liebenberg, que era un sudafricano que admiraba y estudiaba a los bosquimanos, a los San. Entonces empezó poniéndoles un GPS en sus partidas de caza. Después pasó a una tablet con iconos muy sencillitos de figuras de mamífero, ave y tal, si eran huellas o rastros, tal. Y esto se fue complicando, aquella tablet se fue complicando a aplicaciones que acabaron en la gestión de espacios naturales y de patrullajes. Y el último paso, que es donde está SMART, es en el monitoreo de la fauna, es decir, el seguimiento y monitorización de la fauna. Pero viene de aquí, de CyberTracker, que creo yo que es lo más conocido. Bien, le dimos muchas vueltas a qué aplicación usar, por qué SMART, y es que esta aplicación tiene tiene algunas ventajas respecto a otras que estudiamos hace 3 años. Bien, lo primero es que tiene una continuidad garantizada. Yo por ejemplo, bueno, casi todos los que hemos creado aplicaciones para proyectos,
sabemos que cuando se acaban los proyectos, pues se acaban las aplicaciones. Esto, pues yo, por ejemplo, lo he sufrido, ¿no? En fin, Smart, tenemos una idea de como mínimo 5 y seguramente 8 o más años, que esto es mucho hoy en día en informática. Y esto en parte es porque tiene un respaldo institucional muy bueno, de 8 organizaciones muy potentes, que tenéis aquí sus logos, con lo cual tenemos financiación y un mantenimiento técnico a largo plazo. Estas organizaciones van desde WWF hasta Leonardo DiCaprio, que es Rewild, ¿no? Pasando por las sociedades zoológicas de Londres, Frankfurt, la Pantera, que es la organización de conservación de felinos más importante del mundo y tal. Y está muy implantada bueno, en el hemisferio sur, sobre todo, como veis aquí, hay, hay cierta desigualdad entre los hemisferios. Hay muchos países, unos 24, los tenéis ahí nombrados, que es su sistema de seguimiento oficial, estatal. Y en otros, pues se hace. Como veis, está muy implantado en Sudamérica, África y parte de Asia. Muy bueno es que es programable según las necesidades. Podemos modificarlo, podemos, según estos objetivos, programarlo. En esquema, esto es Smart. Tenemos una aplicación móvil, tenemos un servidor que nos conecta con un escritorio o el desktop, que es donde planificamos y donde analizamos y extraemos los datos. La aplicación, lo mejor que tiene, por supuesto, es que automáticamente los datos recogidos en campo llegan al servidor y al escritorio. Entonces, el técnico que recoge los datos, pues se olvida de antiguamente las fichas o los Excel y tal. Entonces, no hay peligro de perder los datos. Muy importante hoy en día la confidencialidad, la seguridad de los datos. Esta aplicación tiene distintos niveles de acceso. El técnico superior pues tendría acceso a todos los datos y el patrullero o el técnico de campo, pues si además están codificados los datos recogidos. Y bueno, esto es por lo que lo elegimos, brevemente explicado. Paso a Tamara, que os explica el flujo de trabajo que usamos. Sí, ya para terminar, pues nada, pues queríamos contar un poco el flujo de trabajo que hemos, digamos, programado en el proyecto entre esta aplicación de Smart de toma de información y de procesado y una plataforma web que estamos desarrollando para el análisis de datos y generación de informes y un montón de resultados. Entonces, el flujo que, bueno, pues queremos implementar en el proyecto pues se basa en simplificar, digamos, la toma de esta información mediante esta aplicación de móvil, pero también en simplificar el procesado de estos datos y automatizar los análisis estadísticos en la plataforma web de que estamos desarrollando en el proyecto. Por tanto, los datos de seguimiento poblacional, tanto de distance como de letrinas, se recogerían mediante la aplicación de Smart Móvil en el campo. Como ha dicho Fernando, se enviarían automáticamente al servidor que tenemos de Iberconejo dentro de Smart y podríamos descargarlos nosotros con diferentes serie de permisos de administrador, de técnico, lo que queramos programar y consultarlos en el Smart de escritorio con nuestro ordenador. Después se podrían descargar de cualquier tipo de formato y cargar o bien automáticamente o bien de forma manual en la plataforma web de Iberconejo que estamos desarrollando. Y podríamos obtener a través de esta plataforma pues análisis, por ejemplo, de distance, es decir, estimas de abundancia inmediatas, gráficos de distintos tipos que ahora os paso a contar, y algunos mapas de distribución o de abundancia de la especie e informes, por ejemplo, por región o por espacio natural. Este es un ejemplo de la versión demo que tenemos ahora mismo de la plataforma Iberconejo de visualización de un muestreo de letrinas, que bueno, aún está en desarrollo, pero simplemente os queríamos mostrar pues, la pinta que puede tener y las ventajas, ¿no?, que nos ofrece procesar la información a través de esta plataforma. Podríamos visualizar, como veis en el mapa, pues, por ejemplo, límites por ejemplo, del coto, del parque natural, de la comunidad autónoma, también un itinerario de nuestro recorrido.
capas de los puntos donde hemos ido tomando información y después algunas capas, digamos, generales como de tipología de suelos y demás. Además, en la plataforma tendrá un módulo de detección de errores donde podremos ver cuando subamos la información qué transectos pueden estar presentando problemas o puntos raros, ¿no? Que nos esté detectando automáticamente y que nosotros pasemos entonces a revisarlos y a chequear si eso está correcto o tenemos que volver a subir, por ejemplo, el transecto. A veces pasa que estamos tomando datos en campo y nos olvidamos de apagar la aplicación o de terminar el itinerario y entonces nos aparece un punto, pues, por ejemplo, en casa, que podríamos eliminar y subir de nuevo de forma correcta. También podríamos visualizar datos en formato tabla, como veis en este ejemplo, que es un muestreo varios muestreos de letrinas, donde vemos pues eso, identificadores del patrullaje que nos saca directamente Smart, la fecha de inicio de la patrulla, la longitud que hemos recorrido y el número de letrinas, en este caso, contabilizadas. Además, toda la información cargada en la plataforma, ya sean datos históricos, por ejemplo, de bolsas de caza, como pueden ser también muestreos distance o conteos de letrinas, lo que vamos a programar automáticamente es que todo esto se integre en un modelo jerárquico integrado que os he hablado antes, que nos estime automáticamente abundancias de conejo en toda la península ibérica y nos va a generar mapas de distribución y abundancia de la especie que serán pues visualizables y descargables. Por último, pues si contamos con una serie temporal larga de información, por ejemplo, con los datos de bolsas de caza o en algunas regiones que ya se tiene una serie amplia de recorridos distance, por ejemplo, o de letrinas, podríamos generar este tipo de gráficos de tendencias poblacionales que nos den información sobre las tasas de crecimiento o de decrecimiento globales y anuales de la especie. Y también, por ejemplo, nos podría reportar tendencias por algún tipo de variable, como puede ser el tipo de hábitat. Vale, bueno, es simplemente decir, no sé si lo quieres contar tú, Ramón, ya. Sí, Esto. cojo yo la palabra. Voy a volver un poco para atrás porque creo que es muy importante dejar claro que esto no nos lo hemos sacado nosotros de la manga. Hemos estado 2 años con un proceso de consenso. Empezamos recopilando todas las metodologías que se estaban haciendo, hicimos un análisis entre todos de cuáles eran las más adecuadas a esta escala de trabajo. Tenemos la psicosis de querer un resultado a escala ibérica con una especie como el conejo que tiene un área de campeo mínima y querríamos un píxel al final hemos optado por el resultado de estos modelos que sea de 2x2 para que eso sirva para la gestión. Combinar esas dos escalas de trabajo es complicadísimo. Una vez que hicimos todo ese análisis, nos sentamos, estuvimos debatiendo 2 días enteros, grandes discusiones entre todos, cada uno defendiendo su metodología, como es normal. Y de ahí estuvimos un año entero haciendo pruebas de campo. Sobre eso volvimos a hacer análisis y se hizo una propuesta final que se consensuó además con el mapa y entre todas las comunidades autónomas. Entonces esta propuesta no está muy analizada y muy consensuada. Como habéis visto, no hemos inventado la rueda. Todos los métodos que estamos proponiendo son métodos que ya se estaban haciendo. En parte esto es muy intencionado. Eran métodos con mucha implantación y tampoco se trata de ahora pretender que la gente cambie sus metodologías. Lo nuevo que estamos realmente proponiendo es el flujo de trabajo y la manera de integrar todos estos datos. Estandarizarlo entre todos, que tengamos todos la misma base de datos por detrás, que se cojan con un sistema de recopilación fácil y además meter al final análisis bastante automatizados. Por ejemplo, el distance, hay muchísimas administraciones que tienen recogidos datos que se podrían analizar para distance, pero luego nadie se pone a hacer esos análisis. Queremos que esos análisis se hagan de una manera más o menos automática. Igual tiene más error que si lo haces con todo lujo de detalles, pero será un error común a todos. Puede que haya métodos mejores, más precisos para temas concretos, pero esta propuesta, con la escala que queremos trabajar y el nivel de detalle que queremos tener, sin duda es la más abordable.
no tiene por qué ser la mejor, pero es lo que se podría hacer. Si pretendemos ir a más detalle, a más precisión, sería inabordable. La idea general es que las propias administraciones con los forestales hagan los distance, las bolsas de caza ya están, los distance o una red importante de distance esté con eso, pero cuanto más esfuerzo se sume a esta red nacional, mejor. Por eso también pueden entrar proyectos en concreto y está pensado también para que lo puedan utilizar voluntarios. Lo principal es sumar esfuerzos y facilitarle el trabajo a absolutamente todo el mundo. O sea, empezando por las administraciones, evitar estadillos, evitar tener que clicar datos, evitar análisis, facilitarnos la vida a todos y que sumemos todos. Los modelos, cuanto más datos tengamos, aunque sean de otra comunidad autónoma, de otra región, va a permitir afinar muchísimo más esos modelos. Y luego, bueno, el hecho de querer sumar a cuanta más gente mejor, no sé si hemos resaltado suficiente el tema de la privacidad. Cada uno tendrá exclusivamente acceso a sus propios datos. Otra cosa es que el modelo los utilice para que sea todo el resultado mucho más robusto. Luego, cada uno va a poder bajarse sus datos con sus propias tendencias y con el modelo para su propia zona, además, y sus propios datos. Pero eso, a no ser que te lo pida, te lo podrá solicitar otra persona, no se van a poder, no vas a poder ver los datos de los demás, solamente el resultado final. Vuelvo un momento al anterior. Esto en realidad hay varias iniciativas ahora mismo. Hemos tenido una reunión hace 2 o 3 semanas que siguen en la misma línea y de hecho estamos viendo cómo colaborar. Por un lado, NetWile, que lo está llevando en España el IREC principalmente. Esto surge de una iniciativa europea por temas sobre todo de One Health, de temas de fauna silvestre que puede transmitir enfermedades a la fauna doméstica y a nosotros. Están estableciendo una red de seguimiento, empezaron con el jabalí a nivel europeo. Hemos colaborado mucho y el modelo es muy similar. Vamos, el sistema de trabajo va en paralelo. La SECEM ahora mismo, el ministerio tiene el encargo ahora mismo de hacer la revisión sexenal para la Comisión Europea y están intentando, aprovechando esta oportunidad, montar un sistema de seguimiento estandarizado para todas las especies. Entonces estamos intentando coordinar los 3 tipos de trabajo y sobre todo intentar aportar unas iniciativas a otras. Por ejemplo, dentro de los distance nosotros estamos recogiendo, o sea, el proyecto nuestro permite recoger datos de otras muchas especies. Esos serían datos oportunistas que pueden facilitar mucho el trabajo a la iniciativa de la SECEM. Pasa a la siguiente ya. En resumidas cuentas, lo que queremos es quien quiera se puede sumar a la iniciativa, puede utilizar todo el sistema que hemos montado con el conejo, que sirve también para otras especies como los ungulados o cualquier otra especie que se pueda detectar con distance. Si lo consideráis oportunos, tenemos capacidad para dar cursos de formación, para enseñaros las metodologías con más precisión y a utilizar el Smart, sobre todo. Se puede utilizar la plataforma de análisis con otras plataformas de recogida de datos. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, estaba usando Picolec y lo vamos a integrar para que pueda volcar datos a la plataforma de análisis. Y también el Observatorio Cinegético del sector cinegético, que lo ha promovido Artemisan, estamos trabajando para que pueda volcar datos a nuestro sistema de análisis. Si existen otras plataformas en uso y alguien quiere seguir con su plataforma, su aplicación de recogida de información, se podría tener en cuenta e intentar también que pudiese volcar datos a la plataforma de análisis. Otra potencialidad que tiene esto que estamos montando es que en realidad se podría transferir con relativa facilidad a otras muchas especies. Con lo cual, si estáis trabajando con otras especies, podríamos sentarnos a hablar y ver qué opciones hay. Y así como ideas de sinergias y colaboraciones, yo creo que una visión general. A partir de ahora, si tenemos preguntas o queréis preguntar algo, propuestas de colaboración las podéis hacer ahora o si no nos escribís.
No sé si teníamos preguntas. Tenemos una pregunta, ¿no? Sí, en la parte de preguntas. No sé si quieres, es un poco larga. ¿Cómo podéis sumaros a la iniciativa? Bueno, espera, que Gonzalo Páez pregunta cómo se puede colaborar con el muestreo de Distance y con Teo, que viene a ser un poco también la pregunta de la de García de cómo podemos sumarnos a la iniciativa. Como os estaba comentando, si estáis interesados en participar, yo creo que lo más adecuado es crear, bueno, organizar algún curso de formación. Ahí, Tamara, os doy pie a que contéis un poco los cursos estándar que tenemos. Sí, o sea, básicamente, bueno, lo que estamos haciendo son cursos un poco intensivos, pero que digamos que afinamos bastante en cómo se aplican estas metodologías y sobre todo en el cómo se utiliza la aplicación Smart, porque bueno, la parte del móvil sí que es un poquito, es bastante intuitiva y es muy fácil de utilizar, que también lo damos en el curso y hacemos una práctica, pero luego quizá la parte de Smart Escritorio, ¿no? El desktop es la parte un poquito más, que se puede hacer un poquito más cuesta arriba. Es muy similar a quien está acostumbrado a utilizar un GIS, a un programa GIS, pero bueno, tiene sus cosillas y damos cursos específicos también de cómo utilizar Smart Escritorio. Entonces, más o menos los paquetes de cursos que hacemos son de 2 días, si hacemos con el Smart Móvil y el Smart de escritorio en 2 mañanas, básicamente se podría hacer de manera intensiva. Si juntamos un grupo, por ejemplo, de gente que estén en la misma zona, el mismo territorio, que estén interesados, nos podríamos desplazar, vamos, incluso a las zonas donde haya un grupo de gente que esté interesada en sumarse. Si es más a nivel particular y no es un grupo, también como estamos organizando cursos, lo que hemos hecho ya varias veces es cuando organizamos uno de los cursos a los que estéis interesados, os decimos dónde está y si os podéis apuntar, pues os sumáis a ese curso que ya está organizado. Más preguntas que teníamos por aquí. Los tutoriales justo los tenemos con la versión de prueba del año pasado y estamos ahora revisándolos. Espero que en menos de un mes estén subidas. Los colgaremos en la web y en YouTube. Y en la web un poco más los PDFs y en YouTube y en la web los vídeos. Y nos dice Ladio que ellos están haciendo censos ya de disponibilidad de presas con Distance, pero que no están usando Smart, pero que podrían cambiar a usar Smart, por ejemplo. Estupendo. ¿Cuánta parte? ¿Cuánta parte del territorio tenemos cubierto ahora mismo? Em, Castilla-La Mancha y Andalucía ya estaban haciendo recorridos distance, con lo cual eso está al completo y ahora mismo estamos haciendo la estratificación y el diseño de los itinerarios en Extremadura y en todo Portugal, con lo cual este año estará todo incluido. Además, nos está ya aportando información con distance la Comunidad Valenciana. ¿Y quién más tenía? Que Y La Rioja, ¿no? La Rioja, Rioja. sí. No, La Rioja no, Rioja Alavesa y Bueno, Navarra. a ver, sí. Rioja, Alavesa y Navarra, sí. Eh, en el resto de comunidades autónomas, en Cataluña yo no sé si hacían itinerarios ahora mismo, que me he despistado. Sí, Cataluña también tiene red de ICAS, creo, no son distanes ICAS. Y bueno, la idea es ir sumando a todas las regiones poco a poco. Vale, pues de Pues todas formas, quien estuviera interesado en sumarse o en tema de los cursos, pues no, que nos escriba, ¿no? Directamente y hablamos sobre el tema. Creo que aquí tenemos los correos puestos por algún lado. Sí. em, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por asistir y espero que esto sea el punto de partida para futuras colaboraciones.
Muchas gracias a todos.